El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos en nuestro espacio a primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Saludos cordiales para todos. A esta hora que ya tenemos una muy interesante visualización de nuestra amable audiencia. Dios les pague por su generosa sintonía, por acompañarnos, por seguir junto a nosotros. Nos escriben desde diversas latitudes de la geografía ecuatoriana y también de el mundo donde están nuestros migrantes, todos aquellos ecuatorianos que tratan pues cada día de surgir lejos de su patria, pero que evidentemente lo hacen sin olvidar su tierra, sus raíces, y que lo hacen también a través de la señal informativa de nuestro espacio de noticias a primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión. A ver, empiezo actualizando la información, amable audiencia, porque di lectura a una nota pequeñita de diario La Hora sobre la captura de la pareja del terror. Bueno, tenemos información un poco más fresca generada por la cuenta Twitter de la Fiscalía General del Estado hacia las 23 horas con 18 minutos. A partir de esa hora, la cuenta Twitter de la Fiscalía había publicado justamente, ese fue su primer tuit vinculado a este tema, y 22 minutos después ya hicieron una rueda de prensa, cerca de la medianoche. Pareja detenida en Sucumbíos por asaltos violentos registrados en Quito en las últimas semanas, llega a instalaciones de la Policía Judicial. Fiscalía y Policía de Ecuador informan sobre el caso. Ese fue el primer tuit generado por la Fiscalía sobre este tema. El operativo llamado Gran Victoria, en otro tuit, que se ejecutó en Sucumbíos. Fiscalía y Policía de Ecuador ubicaron a Israel PD y Cintia CM, son los Bonnie y Clyde criollos que aparecieron en estos videos que se viralizaron en las redes sociales del asalto a la pizzería y a la panadería en el norte de Quito. Digo, ubicaron a Israel PD y Cintia CM en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia cuando intentaban pasar al vecino país. Israel PD tiene 38 años de edad y registra 9 antecedentes penales y 6 procesos judiciales. 9 antecedentes penales. Mientras que Cintia CM, de 19 años, no presenta antecedentes. La detención de la pareja también se coordinó con la Policía de Colombia. El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, señaló que la Fiscalía investiga a la pareja desde el 19 de noviembre y que se han efectuado varias pericias que han permitido recabar elementos para formularles cargos por el delito de robo. Al concluir la rueda de prensa, Fiscalía y Policía afirmaron que se hará todo lo necesario conforme al derecho para que estos hechos no queden en la impunidad. Esta es la actualización de la información de la detención de esta pareja, de estos sujetos, llamados o conocidos como la pareja del terror. Y bueno, en condiciones, no voy a decir normales, porque evidentemente un hecho delincuencial no deberíamos normalizarlo. Pero digo, probablemente en otras condiciones esta captura no hubiese generado la atención ni la viralidad de las últimas horas, tampoco la atención mediática que ha recibido, si no se hubiesen difundido los videos y a través de los videos los ecuatorianos no hubiésemos observado la manera como esta pareja llegó al local de una pizzería en donde estaban ahí sus trabajadores, el personal de la cocina, el personal de la caja, la gente que estaba justamente sirviéndose una cena en esa pizzería la noche de un día en el norte de Quito. Resulta que ingresaron y ahí las cámaras de seguridad reflejaron justamente el asalto provocado por esta pareja. Y luego las cámaras de seguridad del exterior daban cuenta de cómo huyeron a bordo de una motocicleta. Y luego otras imágenes que se viralizaron sobre la presencia de esta misma pareja robando en una panadería e incluso agrediendo a una señora que intentaba evitar que le asalten, tratando de defenderse, tratando de evitar justamente ser objeto de este hecho delincuencial.
Me parece a mí que esto termina por generar la atención de todos, de la opinión pública, de los medios de comunicación, frente a esta captura que obviamente se espera pueda llegar hasta las últimas consecuencias, aunque termina siendo una frase cliché. Sobre este tema, ayer hicimos una breve encuesta en nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Una vez capturados los Bonnie y Clyde criollos, habíamos preguntado, ¿qué hará la justicia de Ecuador? Y se plantearon tres opciones. Nuestro equipo de Primera Plana planteaba tres opciones a sus seguidores. Si los liberan en 48 horas, si serán juzgados o si darán medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Se han registrado 134 votos, pero digo, las encuestas en Twitter no los tomen literal. Las encuestas de Twitter apenas terminan siendo un breve sondeo que no tiene ningún tipo de base científica. O sea, para los que creen que en Twitter está el mundo real, que las encuestas de Twitter reflejan totalmente la realidad. Reflejan una parte de la realidad. Y tómenlo así. Ahora, evidentemente, este tipo de encuestas, con esta pregunta, no va a recibir la participación de cuentas trolls, ¿no? Como cuando preguntan algunos colegas o algunos medios por qué candidato votaría si las elecciones fuesen hoy. Entonces, obviamente, ahí los troll centers de los candidatos y de las campañas se activan para tratar de ganar la encuesta, como si el mundo real estuviese en el Twitter. Es un sondeo pequeñito. Pero que lo traigo a colación por lo siguiente. El 66.4% de las personas que respondieron esta breve encuesta pequeñita, 66,4%, opinó que a los dos integrantes de la denominada pareja del terror los liberarán en 48 horas. El 26% que darán medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva y apenas el 7,5% que serán juzgados. Miren ustedes cómo el grueso vienen a ser el 73% prácticamente. El 72%. El 92%. El 92% de las personas que responden a esta encuesta no confía en la administración de justicia. Y creo que esto es lo de fondo. Que sea una encuesta pequeñita, como digo, pero termina reflejando una realidad, amable audiencia. La realidad termina siendo el hecho de que el común de los ciudadanos no confiamos en el sistema. Que tenemos poca fe en el sistema, poca fe en la administración de justicia, que no tenemos mayores expectativas sobre lo que resuelva la administración de justicia en materia de combatir el crimen, de combatir la impunidad, de sancionar ese tipo de hechos que mantienen en zozobra la opinión pública. Entonces la gente, con las pruebas ahí, con las imágenes de video, con las investigaciones que ha dado la fiscalía, la policía, a la cual hay que felicitarla. Yo creo que cuando la policía hace bien las cosas hay que felicitarla. La policía ha hecho su trabajo, ha hecho una investigación, ha seguido las pistas y ha logrado interceptar a esta pareja en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Me imagino que pretendían pasar al lado colombiano. Fueron localizados en la zona de General Farfán, en el límite provincial, en el límite de Sucumbíos con el departamento del Putumayo, la provincia de Sucumbíos justamente. Sucumbíos, General Farfán y la zona del Putumayo en la parte de Colombia. Y hay las evidencias para que se ratifique la orden de prisión en contra de los mencionados sujetos. Pero el común de los ciudadanos no confía en la administración de justicia, porque la propia administración de justicia, amable audiencia, se ha encargado de comprar todos los boletos para generar esa desconfianza que tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos nos hemos sentido a lo largo del tiempo en la indefensión. No creemos en la administración de justicia. Muchos pensamos, hablo por mí y creo que tomo la palabra muchos,
no son todos, porque obviamente no se puede generalizar, pero habemos quienes pensamos que la administración de justicia a lo largo del tiempo ha estado permanentemente contaminada por los avatares de la política. Habemos quienes pensamos que la justicia es selectiva, que la justicia investiga solamente lo que conviene, que la justicia selecciona los casos que convienen de acuerdo al momento político, que la justicia no juzga a determinados personajes por afectos y juzga con rapidez a otros personajes por desafectos. Y esos afectos o desafectos tienen que ver justamente con el momento político. Y es negativo, es nocivo que hablemos de esto, porque al final refleja lo que somos como sociedad. Una sociedad que no tiene institucionalidad. Un país al que le ofrecieron la reinstitucionalización a partir de la consulta popular del año 2008 y a partir del advenimiento del todopoderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social liderado por el fallecido doctor Julio César Trujillo, que nos vendieron la idea, tanto el gobierno nacional cuanto los integrantes de ese consejo, que iban por el camino de la reinstitucionalización. Y me van a disculpar, pero esa reinstitucionalización no ha sido tal. Como todo en la vida hay bemoles y hay que analizar cada caso. Pero hay ejemplos emblemáticos que los hemos mencionado en varias ocasiones. El Consejo de la Judicatura de Transición, el anterior, que fue vergonzoso ese Consejo de la Judicatura. Que revisar nomás la forma como entre los propios miembros de ese Consejo de la Judicatura había discrepancias que luego se hicieron públicas y posturas de ciertos integrantes de ese Consejo de la Judicatura pretendiendo meterle la mano a la justicia. Tanto criticaban la metida de mano que terminaron justamente metiendo también la mano. O sea, a uno le invitan a pensar de que criticaban porque no eran parte de. Y cuando fueron parte de, hicieron exactamente lo mismo que criticaban públicamente, carentes de total coherencia. Ese Consejo de la Judicatura de Transición, que fue vergonzoso, la forma como integraron el Consejo Nacional Electoral con delegados propuestos por organizaciones políticas, cuando eso es claramente inconstitucional, porque la Constitución no dispone que los partidos y movimientos políticos tengan representantes en la función electoral. Pero acá se pasaron por encima la norma constitucional a pretexto de la reinstitucionalización, como le llamaron pomposamente, y no es tal. Volvimos al pasado, sin que eso conste en la Constitución, y me refiero a la conformación de la función electoral. Y obviamente el hecho de que nos dijeron a los ecuatorianos que a partir de esa reinstitucionalización íbamos a tener una mejor justicia, que con la designación de la fiscal general del Estado se iba a tener una mejor justicia. Yo pregunto a los ecuatorianos si sienten que tenemos una mejor justicia. Me encantaría entenderlo, me encantaría saberlo, me encantaría generar o conocer una mejor lectura de lo que estoy señalando, que apenas es una opinión de quienes hablan. Nos ofrecieron una mejor justicia y no la tenemos, sin que eso signifique que la anterior era mejor que la actual. Creo que quienes me siguen desde hace mucho tiempo, que me escuchan permanentemente en este espacio de noticias, les consta la posición que en lo personal he mantenido sobre los errores del pasado y los errores del presente. Sostengo que 2 errores no hacen un acierto. Lo sostuve antes y lo sostengo hoy. Y los errores de hoy, errores o excesos de hoy, no pueden tener como justificación que, es que antes también lo hicieron. Es que hoy la justicia está politizada porque siempre ha estado politizada. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No podemos justificar los errores de hoy tomando como referencia a los del pasado. Los del pasado fueron totalmente condenables. Los hemos referido en este espacio. Hemos hablado y hemos cuestionado permanentemente al Consejo de Participación Ciudadana del pasado, cuanto al transitorio y cuanto al del presente. Hemos cuestionado a la Fiscalía del pasado como cuestionamos a la Fiscalía presente.
¿ya? Porque así como se cuestiona a los anteriores fiscales, a Washington Pesantes, a Galo Chiriboga, a Carlos Bacamacheno, a los encargados hasta que finalmente designaron a la doctora Diana Salazar Méndez como fiscal, así como cuestionamos a los anteriores, también hay que criticar al actual fiscal. Y yo he criticado respetuosamente a la doctora Diana Salazar, porque a mí me parece que su trabajo no ha logrado abarcar todo lo que tiene que abarcar, y porque las investigaciones de su institución, de la institución que lidera, se ha centrado únicamente en seguir determinados casos y otros simplemente guardarlos en el cajón de su escritorio, sobre los cuales no hay un pronunciamiento, no se conocen los avances. Para otros sí hubo agilidad, y ese es el cuestionamiento que yo hago. Ni lo del pasado ni lo del presente. Mi punto es, ¿y por qué cuestiono el presente? Fundamentalmente, porque en 2018 nos ofrecieron a los ecuatorianos que con la consulta popular veníamos a reinstitucionalizarnos, que íbamos a tener una mejor justicia. ¿Dónde está la mejor justicia? Hoy mismo tenemos un proceso de selección parcial, de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, un proceso que ha sido muy cuestionado por varios sectores, muy cuestionado por varios sectores. Sin embargo, la Judicatura, el Consejo de la Judicatura ha señalado que va a proseguir con ese proceso. Pero ese proceso ya nace con cuestionamientos por parte de varios sectores. No son uno, no es uno, no son dos. Son varios sectores, muchos de ellos sin tener relación directa los unos con los otros, que cuestionan el proceso y que piden la suspensión del proceso. Pero la Judicatura no quiere. Creo que el Consejo de la Judicatura, mostrando sensibilidad, la sensibilidad que corresponde, debería analizar esos cuestionamientos y tomar una decisión. Porque si hay cuestionamientos de varios sectores sobre el concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia, es porque algo debe estar pasando. ¿Y por qué menciono esto? Porque ese es otro elemento que le quita la confianza que deberíamos tener los ciudadanos en las instituciones. Y los ciudadanos no confiamos en las instituciones. O sea, eso es clarísimo. No tenemos confianza en la llamada institucionalidad de la República. Y esto lo traduzco a lo que pasa en la Administración de Justicia. Para entender por qué en este sondeo pequeñito que hicimos en Primera Plana, el 66% de las personas que respondieron creen que en 48 horas van a liberar a la pareja del terror. ¿Por qué no creen en el sistema? Porque no confían en el sistema. Y porque nuestros políticos se quedan en la periferia. Nuestros políticos se quedan en el libre porte de armas sin justificar o sin entender que el problema no es que los ciudadanos andemos armados. El problema es un problema social, es un problema económico, es un problema estructural, que no se soluciona teniendo la chance de que vuelvan los negocios de venta de armas a las ciudades y que podamos adquirir un arma. No se soluciona con eso. O sea, a veces hay tanta ligereza en determinados personajes que yo pregunto, ¿qué pretendían viendo las imágenes del asalto en la pizzería? Que alguno de los comensales que está sentado en la mesa, que esté armado, saque el arma y se dé paso a un tiroteo allí. ¿Esa es la respuesta que tenemos que dar a la delincuencia? ¿Al típico estilo hollywoodense? ¿O lo que deberíamos exigir es una mejor policía más preparada, más profesional, que realmente atienda la situación de inseguridad que vivimos, en lugar de perseguir manifestantes durante las protestas, en lugar de patear comunicadores sociales en el piso cuando están cubriendo las protestas, como pasó en octubre del año anterior? Situaciones que nadie habla. ¿Por qué no exigimos, en lugar de que nos armen a los ciudadanos para enfrentar a esta gente que genera actos delincuenciales, para enfrentar a otra pareja del terror en el futuro? ¿Por qué en lugar de decirnos que nos armemos los ciudadanos, como que fuera tan fácil coger un arma y disparar? O sea, a eso reducen el debate. ¿Por qué no exigir que el poder político de turno ataque los problemas estructurales que generan la delincuencia? ¿Por qué no exigirlo? ¿Por qué no demandar medidas económicas
que permitan generar el empleo, que permitan activar la producción. ¿Por qué no exigir que el poder político de turno promueva acciones concretas más allá de las leyes para impulsar en serio los emprendimientos? La capacidad de emprendimiento del ecuatoriano. Y a mí no me digan que emprendimiento es una señora o un niño vendiendo caramelos o chupetes en una esquina. Como alguna vez el presidente le llamó a un niño un monito emprendedor, un monito que vendía colas, decía él. Vaso de cola, la botella de 3 litros y el vaso de cola. El monito emprendedor que dijo alguna vez el presidente Moreno. Normalizando o romantizando la pobreza. Sin entender, evidentemente, que este tipo de situaciones termina siendo la génesis de la descomposición social, y esa descomposición social termina provocando actos delincuenciales. Acá me dicen que la delincuencia aumentó después del no porte de armas, y vuelvo a hacer la pregunta con todo cariño, estimado Byron. Yo quisiera saber si antes del 2011 y antes del 2018 no había delincuencia en el Ecuador. No reduzcamos, de verdad, no reduzcamos el debate a eso. El debate no va por ahí. ¿Quieren armas? Consíganlas y legalícenlas, porque sí se puede, y les expliqué el día de ayer. ¿La tenencia de armas es legal? Sí. ¿Es legal? Sí, pero tiene que cumplir con un montón de requisitos. El ciudadano común y corriente no puede estar armado. No puede. Es una sociedad como la nuestra en la que hay mucha gente que carece de inteligencia emocional, amable audiencia. Ayer un sujeto en Twitter renegaba contra un motorizado de una de estas empresas que reparte comida, que reparte comida, de una de estas empresas repartidoras, que supuestamente el motorizado le había chocado, que no sé qué, refiriéndose en términos peyorativos, le llamó animal, le llamó criminal. ¿Se imaginan esa gente que despotrica en las redes con un arma en la mano? No reduzcamos el debate a la mínima expresión. Les digo con todo respeto. El debate va más allá. El debate tiene que atacar las estructuras. El debate tiene que ir hacia la génesis de los problemas sociales que tenemos en el Ecuador. ¿Por qué hay delincuencia? Analicemos eso. ¿Qué pasa con la policía? Tenemos una policía que se ocupa en realidad de prevenir y de combatir a la delincuencia, o está más preocupada en otras cosas. Hablemos de eso. Hablemos de eso. Yo no estuve de acuerdo, no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo jamás con el libre porte de armas. Me van a disculpar, pero yo no encuentro allí la solución a los problemas sociales y a los problemas de la delincuencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Habrá gente con el legítimo derecho de discrepar y está en su derecho. Yo no estoy de acuerdo con eso. Esa no es la panacea. Y miren los resultados en otros países. Por cierto, en las últimas horas, además, hay gente que ha mencionado, ¿no?, que para combatir la delincuencia hay que regresar a 1984. Y hay que aplicar las mismas medidas que impulsó el gobierno que estuvo al frente del país en 1984. Y hay gente que dice, bueno, yo me acuerdo de los escuadrones volantes. Y era una medida efectiva, decían, para combatir a la delincuencia. Yo le invito a la gente que añora el año 84, el año 85, que añora esos 4 años de gobierno y que añora este tipo de comportamientos. Yo le invito a la gente que añora eso a que converse con el señor Pedro Restrepo y le pregunten al señor Pedro Restrepo, conversen con él y pregúntenle a Pedro Restrepo y a María Fernanda Restrepo su experiencia de vida. Alguien decía, el escuadrón volante era efectivo porque no preguntaba primero, sino que preguntaba después. Actuaba primero y preguntaba después. Pregúntenle al señor Pedro Restrepo. Solamente pregúntenle. Para que se den cuenta que no cabe actuar primero y preguntar después. Me van a disculpar, pero me parece es igualmente de un simplismo absoluto.
Por ahí no va la cosa. Me parece a mí que lamentablemente, y esto obviamente va de la mano con la ausencia de una política pública, con la ausencia de liderazgo concreto para enfrentar esta situación de la delincuencia. Ojalá que el ministro Patricio Pazmiño, el nuevo ministro de Gobierno, esté a la altura de las circunstancias, porque está claro que hoy con su designación, la intención del gobierno es ahora sí mirar el tema de la seguridad. Ya no los temas políticos, porque está claro que a nivel político no tiene margen de maniobra, no tiene mayor margen de maniobra. Y entiendo que con la designación de nuevo ministro lo que se quiere es justamente mirar los temas de la seguridad. Gracias, Juan Tertulio. Me dice acá, ¿se imaginan, y me trasladan esto, se imaginan en octubre de 2019 con libre porte de armas? ¿Qué tal, ah? ¿Qué pasaba si la propuesta de libre porte de armas, que eso también me escriben, hubiese salido de sectores del centro hacia la izquierda o del movimiento indígena? Pero claro, la propuesta de libre porte de armas sale desde sectores de una orientación ideológica en particular. De verdad es impresionante cómo se reduce el debate, ¿no? ¿Qué dice por acá don Néstor Aguilera? Correcto, este tuit de la Fiscalía fue la génesis de nuestro comentario. La Fiscalía había anunciado que formulará los cargos en las próximas horas, los cargos por el delito de robo con violencia contra los Bonnie y Clyde criollos, la pareja del terror. Y me comparte, obviamente, el delito de robo tipificado en el artículo 189 del COIP, la persona que con amenazas o violencia sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena. Cuando el robo se produce únicamente con fuerza de las cosas, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Digamos, para quienes obviamente han perdido la fe y creen que en 48 horas van a ser liberados, bueno, si aplican la norma jurídica como se supone, si la aplican como debe ser, no deberían ser liberados. Si la aplican. Estamos expectantes de aquello.